pueden reactivar una tuberculosis que se hallaba en estado latente, siendo la afección pulmonar la más frecuente. Por eso nosotros diariamente debemos ingerir la vitamina C, porque no solamente la vitamina C es necesaria, es un nutriente esencial para nuestro organismo. Recuerden que la vitamina C la necesitamos diariamente. Dejamos de producir una enzima importante que estaba presente en el metabolismo bioquímico de la vitamina C, ya no la tenemos, y eso indica que debemos diariamente incorporar la vitamina C en nuestro organismo, porque recuerden que está muy relacionada con el sistema inmunológico. Y podemos tener una enfermedad como la tuberculosis en estado latente, no nos damos cuenta, las defensas empiezan a bajar y entonces pues esta enfermedad se acentúa, ¿no?, en el tiempo. Dentro de la sintomatología, bueno, los síntomas generales que se presentan son la astenia, el cansancio, la anorexia, pérdida de apetito. Lógicamente, cuando se compromete la ventilación y la perfusión pulmonar, esto ya habíamos visto que trae como consecuencia una disminución de oxígeno y un aumento de dióxido de carbono. Este aumento de dióxido de carbono compromete el pH a nivel de tejido y este pH a nivel de tejido que está comprometido puede generar anorexia. Esta anorexia genera pérdida de apetito. Y la pérdida de apetito conlleva a una pérdida de peso, puede incluso generar febrícula vespertina y sudoración nocturna, ¿sí? Son los más precoces, pero dado su inicio insidioso pueden pasar inadvertido. A veces podemos tener febrícula y no le hacemos mucho caso, y puede ser un inicio desde el punto de vista sintomático de tuberculosis. Entre los síntomas respiratorios, el más frecuente es la tos, ¿sí? Aquí la tos debemos tener en cuenta que está presente en todas las enfermedades pulmonares. La hemóptisis también puede aparecer. Aquí la hemóptisis incluye, bueno, la hemóptisis incluye la expectoración de esputo hemoptoico o de sangre fresca procedente del aparato respiratorio, más concretamente de la zona subglótica. Este signo puede pues, ser una causa de temor del paciente, y puede ser incluso una sintomatología en donde se demuestre que ya la enfermedad pues ha avanzado, ¿sí? También es menos frecuente, así como la toracalgia o la disnea. Aquí debemos tener presente que la toracalgia es frecuente dolor en el pecho. También se le puede llamar toracodinia, ¿sí? Puede tener toracalgia o toracodinia, y es un dolor en el pecho que se presenta con la hemóptisis. De un 10 a un 20% de los infectados están asintomáticos y son detectados mediante estudios de contacto o de forma casual. Debe descartarse la infección tuberculosa ante la presencia de una tos que persiste más de 3 semanas, especialmente en aquellos grupos con más riesgo, que pueden ser, por ejemplo, inmunodeprimidos en caso de hacinamiento de personas. Vamos a ver entonces la neumonía. La neumonía, pues, es la infección del parénquima pulmonar por diferentes agentes infecciosos. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos. La edad es el primer factor epidemiológico a tener en cuenta ante una neumonía, ya que cada grupo de edad se relaciona con unos microorganismos concretos. Pues aquí nosotros en Torreón estamos teniendo neumonía, se nos está muriendo niños de neumonía fulminante. En 2-3 días se están muriendo los niños, y son problemas incluso que se pueden tratar. Lógicamente esto significa una defensa. Una neumonía fulminante implica una baja de las defensas en el organismo, una malnutrición en el paciente que conlleva a la muerte en menos de 3 días. Se produce, bueno, existen varios mecanismos de entrada de los agentes infecciosos. Uno es por la microaspiración broncopulmonar a partir de las secreciones
orofaria, es el mecanismo más frecuente de la producción de neumonía. Puede también producirse por la inhalación desde el aire de aerosoles contaminados, mecanismo más frecuente de neumonías víricas. Puede producirse también por diseminación sanguínea, ¿sí? Puede existir neumonía por estafilococo en adictos a drogas por vía parenteral. Por contigüidad a partir de infecciones de estructuras u órganos cercanos al pulmón, desde el exterior a partir de heridas o tras cirugías, en caso excepcional. Recuerden que las estructuras, otras estructuras que pueden estar comprometidas, pueden ocasionarme una baja de defensa y esto puede generarme, puede comprometer el sistema inmunológico como para que se aprovechen estos microorganismos oportunistas y nos den neumonía. Por ejemplo, en los pacientes que presentan VIH-Sida es muy común ver esta patología porque tienen el sistema inmunológico comprometido. En todos estos casos se produce una alteración de los mecanismos de defensas pulmonares. Están contidos en estos casos los alvéolos, los macrófagos alveolares, y esto trae como consecuencia que se alteren los mecanismos de defensas, así como una presencia excesiva de microbios que sobrepasan estos mecanismos. Entonces, fíjense cómo se va deduciendo ya el tratamiento ortomolecular. Fíjense cómo aquí la vitamina C juega un papel muy importante. Hay muchos estudios que se han hecho en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con neumonía, con tuberculosis, en donde se demostró que la vitamina C estaba por defecto, estaba muy disminuida, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta esto. Sintomatología, en función de si el contagio ha sido o no en el hospital, se distinguen dos grandes grupos de neumonía. Se encuentran las neumonías adquiridas en la comunidad o las neumonías intrahospitalarias, ¿sí? Mínimo tras 72 horas de hospitalización. Aunque los hospitales pues cuenten con un buen saneamiento, cuenten con un buen sistema de saneamiento, de limpieza, el paciente no va a estar exento, ¿no?, de contraer una enfermedad. Neumonía de la comunidad extrahospitalaria, pues es el síndrome típico, viene predecido de un cuadro viral, después del cual se inicia de forma brusca fiebre elevada, puede haber tos productiva, puede haber dolor pleurítico en punta de costado que aumenta con la tos y con la inspiración profunda, puede haber escalofríos, puede haber disnea, puede haber fiebre, ¿sí? En un 10 a un 15% de las personas se puede identificar un airplane, ¿sí? Y a veces pues no necesariamente está relacionado con otros tipos de virus, puede estar relacionado con neumonía. Es característica del Streptococcus pneumoniae y de Haemophilus influenzae, que está presente en este síndrome típico. Y puede haber también síndrome atípico, que es un inicio más insidioso, con fiebre, sin escalofríos, una tos que puede ser irritante, síntomas extrapulmonares como puede ser cefalea, mialgias, astralgias, dolor de garganta, puede haber náusea, puede haber diarrea. Fíjense cómo aquí, en dependencia de esta sintomatología, nosotros vamos comprometiendo otros sistemas, diarrea, sistema digestivo o vómitos, ¿sí? Las náuseas, cefalea, tiene que ver con el sistema nervioso. Bien, fíjense la relación del sistema pulmonar con los demás órganos. Por eso la medicina ortomolecular tiene que ir al origen del problema. No porque tú vayas al doctor y tengas diarrea, no podemos permitir que nos dé solamente una pastillita para la diarrea. Hay que ver cuál es la causa. Si tienes diarrea y tos, pues entonces incluso esa tos puede estar asociada a un trastorno, que eso desencadena un problema a nivel digestivo y pues eso trae como consecuencia que tengas diarrea. Entonces nosotros debemos
atender muy bien al paciente para poder saber dónde está el origen del problema. En ancianos, esta diferenciación no suele ser tan clara, pudiendo presentarse una neumonía sin fiebre, ni escalofríos, ni disnea, y cursar con alteraciones del estado de conciencia y otros síntomas y signos inespecíficos. Tenemos, bueno, estas fueron las neumonías extrahospitalarias. En las neumonías intrahospitalarias puede presentarse similar a las neumonías extrahospitalarias, ya sea como la forma típica, con fiebre, escalofríos, tos productiva o en otras ocasiones. La clínica es muy escasa y de inicio más lento. Según la patología de base del paciente ingresado, predominan unos agentes infecciosos u otros. Es frecuente neumonía por E. coli en diabético. Tenemos también otro trastorno que puede ser el neumotórax. Recuerden que el neumotórax es la entrada de aire en la cavidad pleural, ya sea causado directamente desde el interior del pulmón o desde el exterior por perforación. La cavidad pleural es el espacio existente entre el pulmón y la caja torácica. En condiciones normales existe una mínima cantidad de líquido en este espacio llamado espacio pleural. La entrada de aire en la cavidad pleural provoca en mayor o menor grado el colapso del pulmón, y entonces aquí planteamos cómo se produce según el mecanismo de producción. Puede ser un proceso traumático debido a un traumatismo, ya sea abierto con herida penetrante desde el exterior o cerrado por rotura de una costilla que favorece al paso de aire desde los pulmones a la cavidad pleural. Estos se clasifican en iatrogénicos por una maniobra diagnóstica terapéutica o iatrogénicos. Pueden estar presentes también los espontáneos por la rotura de quistes o ampollas pulmonares situadas en la superficie pulmonar. Pueden ser primarios sin patología pulmonar subyacentes o secundarios con enfermedad pulmonar como el enfisema. La estomatología se acompaña de dolor torácico que aumenta con la inspiración, de aparición brusca acompañado de dificultad respiratoria, con movimientos respiratorios rápidos y superficiales, con sudoración, palidez, hipotensión, puede haber también taquicardia, y pues es un problema que debe ser tratado a corto plazo porque nos puede originar incluso hasta la muerte, nos puede originar asfixia. Tenemos también la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una enfermedad en la que de forma lenta y progresiva se va a sustituir el tejido funcional del pulmón por tejido fibroso, con la consecuencia pérdida de la capacidad respiratoria. Recuerden que todas estas enfermedades donde empiezan a dañar, el daño final es el alvéolo. Aquí nosotros debemos plantear que la fibrosis pulmonar está clasificada dentro de las enfermedades intersticiales del pulmón y adquiere también el nombre de alveolitis fibrosante criptogenética. La edad media de presentación es entre los 40 y 70 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. Existen factores de cómo se produce existen genéticos, pueden existir factores inmunológicos y principalmente víricos que estarían relacionados con la aparición de la enfermedad. Principalmente los factores son inmunológicos y genéticos, ya que se ha descrito algunos pacientes que han presentado al inicio de la enfermedad síntomas de una infección vírica, ¿sí? Que se puede traducir en dolor articular y puede traducirse también en fiebre. También se han asociado factores ambientales y ocupacionales. Puedes ver asbestosis, puedes ver silicosis, radiaciones y medicamentos. Son factores que incluso también pueden desencadenar en esta fibrosis. La forma común, en caso de la sintomatología,
se presenta con dificultad progresiva respiratoria, con el esfuerzo inicialmente con ejercicio moderado y poco a poco con ejercicios menores, y tos seca persistente de meses de evolución. Existe una forma de presentación aguda que evoluciona en pocas semanas a una insuficiencia respiratoria grave. En la exploración física se puede destacar en un 70-90% de ocultación, estertores crepitantes, sensación puede ser de burbujas en la inspiración, y la existencia de dedos empalidos de tambor, ¿sí? Así se llama, acropaquias, en porcentaje similar. Estos son algunas de las sintomatologías de la búsqueda clínica física que nosotros podemos observar en una fibrosis pulmonar. En casos avanzados aparece hipoxemia, puede aparecer hipertensión pulmonar, puede aparecer fallo del corazón derecho e insuficiencia respiratoria, por lo que es frecuente que el paciente acabe necesitando oxígeno domiciliario. Sin embargo, en ocasiones el empeoramiento clínico se debe a acciones como el cáncer de pulmón, neumotórax, los tromboembolismos pulmonares o infecciones como puede ser incluso la tuberculosis. Aquí se me olvidó decirles que iatrogénica, en medicina iatrogénica, una palabra que estábamos viendo en diapositivas pasadas, que es la iatrogénica se refiere a un síntoma, a una enfermedad o algún efecto adverso producido involuntariamente por la aplicación de un tratamiento médico o por la residencia en un hospitalario. Habíamos visto que se podía presentar acropaquia, la acropaquia también llamada hipocratismo digital, dedos hipocráticos o dedos empalidos de tambor, es el agrandamiento indoloro e insensible de las falanges terminales de los dedos, de las manos y de los pies, que normalmente son bilaterales, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que ustedes conozcan el significado de esta palabra. Vamos a ver entonces, vamos a adentrarnos en el derrame pleural. Es el cúmulo anormal de líquido en el espacio pleural. El espacio pleural es el espacio situado entre los pulmones y la cavidad torácica, y en condiciones normales existe una mínima cantidad de líquido en su interior. En el caso de acumulación de sangre se le puede llamar hemotórax, y en el caso de acúmulo de pus, empiema. Aquí el empiema es una acumulación de pus en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la superficie interna de la pared torácica, ¿sí? Que es a lo que llamamos espacio pleural. Se produce ante un desajuste entre la producción de líquidos y una absorción. La cantidad de líquido en el espacio pleural no puede ser mayor de 15 mililitros. En caso contrario, pues puede aparecer derrame pleural, y este derrame pleural compromete otras estructuras. En función del tipo de las características del líquido pleural, se pueden clasificar en la primera, trasudados, es el resultado de un aumento de la presión intravascular o de la presión oncótica de sangre, o de una combinación de ambos. Aquí es muy importante que señalemos que la presión oncótica es una forma de presión osmótica debido a las proteínas plasmáticas que pueden aparecer o que aparecen entre el compartimento vascular e intersticial, y esta presión suele tender a meter agua en el sistema circulatorio. Entonces es muy importante que tengan en cuenta qué cosa es presión oncótica. Son líquidos con una concentración baja de proteínas y de colesterol y con densidades bajas. Se dan principalmente en insuficiencia cardíaca, que es la causa más frecuente de trasudados. Se puede dar en la pericarditis constrictiva, sobre el líquido, síndrome de vena cava superior. Se puede dar en la cirrosis hepática, síndrome nefrótico. Se puede dar también en la diálisis peritoneal.
La segunda, bueno, se encuentran los exudados, que se produce por un aumento de la permeabilidad de la superficie pleural, en general por causas inflamatorias, y los exudados pueden tener diferentes orígenes. Pueden ser de origen infeccioso, paraneumótico como la causa más frecuente de los exudados. Puede estar presente también cáncer en las metástasis, en los tromboembolismos pulmonares, puede estar presente en la pancreatitis, en las conectivopatías, por ejemplo, se encuentra la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, puede estar presente en la granulomatosis, pueden también ser causa originaria los fármacos, bueno, ahí tienen los fármacos, y también las radioterapias son las más frecuentes. El derrame pleural se suele presentar como un dolor torácico de características pleuríticas, es decir, por un dolor localizado, agudo e intermitente que aumenta con la tos y la inspiración profunda, y puede asociarse también a tos seca y a fiebre en estos casos. Sus signos más característicos son la matidez hídrica a la percusión, el embombamiento del hemitórax a la infección y la disminución de la transmisión de las vibraciones vocales y el murmullo vesicular a la auscultación. En algunos casos se puede auscultar también un soplo pleural por compresión alveolar del pulmón subyacente. Entonces, esto sí es lo más importante. De estas otras patologías, hemos visto de algunas características, hemos visto algunas sintomatologías, hemos visto cómo se produce, qué daño se puede producir, y todas estas patologías generan un estado nutricional que casi siempre ese estado nutricional es similar, ¿sí? Es muy similar ese estado nutricional. Entonces vamos a ver el estado nutricional en la EPOC y en otras y en estas patologías respiratorias que hemos acabado de ver. El hecho más constante en la EPOC y las demás patologías, lógicamente, es la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Que compromete, como bien ya se ha dicho, la llegada a los pulmones, y se produce bien por estrechamiento de la vía aérea en la bronquitis crónica, por ejemplo, o por pérdida de tejido elástico pulmonar y destrucción de las paredes alveolares en el enfisema. Estamos hablando aquí en el caso de la bronquitis, pero en las demás también se puede producir estrechamiento de la vía aérea. Estos fenómenos obstructivos determinan un atrapamiento de aire que no es expulsado, ¿sí? A este atrapamiento de aire se denomina hiperinsuflación pulmonar dinámica, y condicionan cambios en la dinámica respiratoria caracterizados por un sobreesfuerzo muscular y modificaciones consistentes en aplanamiento del diafragma y ensanchamiento de la caja torácica en su base, lo que dificulta su función de pistón, característica de la actividad respiratoria. O sea, el paciente empieza a tener problemas al respirar. Las descripciones clásicas del soplador rosado y soplador azul tienen claramente una connotación relacionada con el estado nutricional, con referencia el primer tipo al paciente hipoxémico desnutrido con enfisema y fibrosis quística, ¿sí? Es lo que se conoce como soplador rosado y soplador azul. Mientras que en el segundo representaría al obeso, hipercápnico, recuerden que ya habíamos hablado de que era hipercapnia, y policitémico portador de bronquitis crónica, aunque como ya se ha comentado, en la práctica clínica ambas entidades se imbrican, siendo poco frecuentes las formas puras. Dichas alteraciones por defecto, por exceso, se presentan en más de la mitad de los pacientes. En algunas estadísticas alcanzan hasta el 70% de
de incidencia y puede incluso servir de orientación diagnóstica hacia el tipo de patología de base, de modo que sí se consideran las formas puras. La desnutrición, bueno, es uno de los detalles más llamativos en el enfisema y en estas afecciones, afectando casi con exclusividad al comportamiento de la proteína somática y no a la visita, mientras que en la bronquitis crónica ambos suelen estar bien conservados e incluso a menudo cursan con obesidad. Aquí nos estamos enfocando más bien en el estado nutricional de las EPOC, ¿sí? Aunque en las otras patologías también puede presentarse una deficiencia de estas proteínas viscerales. Vamos a ver las repercusiones de la desnutrición en la EPOC y las otras patologías. El fenómeno más constante de la desnutrición es la pérdida de musculatura. En los pacientes que presentan patologías pulmonares, pues es muy común ver que dentro de los fenómenos más importantes es la pérdida de la musculatura, que está condicionada en buena parte por la necesidad de disponer de sustratos gluconeogénicos para los órganos glucodependientes, por ejemplo, como el cerebro, ¿sí? El cerebro, recuerden que es un órgano que va a estar afectado en este tipo de enfermedad, y esto trae como consecuencia de que esta falta de oxígeno empiece a comprometer pues su metabolismo y a necesitar de sustratos gluconeogénicos para su función. Todo esto conlleva una disminución de la masa muscular a la que no se sustraen ni el diafragma, músculo fundamental en la dinámica respiratoria, ni la musculatura accesoria. La pérdida de la masa diafragmática es un fenómeno clave en la evolución de la EPOC y demás patologías respiratorias, realmente en pacientes ancianos en los que la recuperación del músculo perdido es prácticamente imposible, condicionando de forma negativa la evolución de la enfermedad. Es por eso que en cualquier patología pulmonar nosotros no debemos dejar pasar por alto, debemos tener presente que la dieta debe tener un cierto porcentaje de proteína y la suplementación ortomolecular, en la suplementación ortomolecular no pueden faltar los aminoácidos y las proteínas, ¿sí? Aquí nosotros debemos de dar metionina, debemos dar lisina con prolina, hay que dar aminoácidos y hay que dar alga-espirulina. Así nosotros debemos cargar el organismo de aminoácidos y de proteína para evitar esta pérdida de masa muscular, evitar que se comprometan los sustratos gluconeogénicos que se pueden encontrar en el hígado, ¿sí? Y que eso va a favorecer la gluconeogénesis, que posteriormente va a propiciar el aporte metabólico energético de los demás órganos que también ya están comprometidos por la necesidad de oxígeno. Aquí nosotros debemos tener en cuenta que si existe deficiencia de oxígeno, pues el oxígeno también compromete el metabolismo desde el punto de vista energético. Ya vimos que pueden haber excesos de ácidos, como puede ser ácido carbónico, pero también puede haber exceso de ácido láctico. A mí la vitamina C me va a ayudar mucho a eliminar este ácido láctico, y esto es un hecho que se ha demostrado en la medicina ortomolecular. Entonces, pues esta pérdida de masa diárica es un fenómeno clave en la evolución del EPOC y las demás patologías, principalmente en los ancianos, en los que la recuperación del músculo perdido es prácticamente imposible. En los ancianos es muy complicado porque recuerden que en los ancianos, ya para 60, 70, 80 años, el estado de los ancianos es hipercatabólico. Es muy difícil recuperar esta masa muscular, y los ancianos recuerden que el sistema digestivo puede estar comprometido, e incluso si utilizas muchas proteínas por vía digestiva, pues recuerden que desde el punto de vista digestivo
las enzimas en el sistema digestivo de los ancianos están también debilitadas, las velocidades intestinales están debilitadas, y esto indica que en los ancianos va a haber una menor absorción de aminoácidos y proteínas, lo cual compromete mucho más la recuperación muscular, ¿sí? Condicionando de forma negativa la evolución de la enfermedad. Junto a estos cambios que afectan la llamada bomba mecánica, la desnutrición repercute también sobre el órgano intercambiador de gases, el pulmón determinado, el pulmón, por ejemplo, determinando cambios a nivel de frecuencia respiratoria, volumen corriente, volumen por minuto y consumo de oxígeno. Todas estas pruebas son pruebas físicas que nosotros podemos determinar, que nosotros podemos realizar, y van a estar presentes estas anormalidades y como repercusión desde el punto de vista metabólico que indica una fuerte desnutrición en estas patologías. Vamos a ver entonces la patogenia de la desnutrición en las patologías respiratorias. Por ejemplo, pueden haber en las patologías respiratorias afecciones de la función gastrointestinal. Una alteración de la función gastrointestinal es el aplaneamiento diafragmático, característico del enfisema, que por compresión del fundus gástrico determina una sensación de represión precoz, con la consiguiente disminución de ingesta, o el déficit de alfa-1 antitripsina, descrito a menudo en los pacientes enfisematosos y que determinaría cierto grado de malabsorción. Aquí es muy importante que el hepanato es muy bueno, es un buen digestivo, propiciemos los bioflavonoides. Los bioflavonoides también son importantísimos, y las comidas, por ejemplo, que sean en forma de papilla, para no hacer trabajar este sistema gastrointestinal debido a que ya está comprometido, ¿sí? Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Otras alteraciones gastrointestinales irían ligadas a la deglución, ¿sí? A la deglución de aire acompañante a los cuadros de disnea, que determina sensación de distensión abdominal, aplazamiento secundario del diafragma hacia los pulmones, los cuales se ven aún más comprimidos y limitados en su funcionalismo. Aquí, si hay trastornos de deglución, lo que debemos hacer es que se puede proponer una dieta líquida oscura, una dieta líquida clara, o puede ser incluso una dieta blanda mecánica, ¿sí? Porque si hay trastornos de la deglución, pues esto puede comprometer incluso a el transporte de los alimentos del esófago hacia el sistema gastrointestinal. Junto a ello, también se pueden presentar eructos, se pueden presentar náuseas, puede haber empeoramiento secundario de la función respiratoria. En este sentido, cabe destacar que, por ejemplo, en pacientes hipoxémicos se describen cuadros de desaturación de oxígeno durante las comidas por el esfuerzo adicional que supone la masticación. Puede haber también este esfuerzo también puede ser en la deglución y la frecuente asinergia abdominal acompañante. Entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta que incluso estos eructos y estas náuseas puede ser causa y puede ser consecuencia puede ser un resultado de estas afecciones pulmonares. Esto hace que instintivamente los pacientes coman menos para que no se agrave la hipoxemia, pero recuerden que si comen menos, pues se compromete mucho más la desnutrición. Esto conlleva a un empeoramiento consiguiente del estado nutricional, y recuerden que si el estado nutricional empeora, la enfermedad pulmonar pues avanza mucho más. No obstante, pues desde el punto de vista médico existen discrepancias en cuanto al volumen de ingesta final en pacientes estables, pues algunos estudios refieren un balance energético final positivo, sobre todo
ligado a la disminución del gasto energético total concomitante a la actividad física limitada de estos enfermos. Algunos autores describen en estudios métricos un aumento del 40% sobre el gasto energético basal, ligado fundamentalmente al incremento del trabajo respiratorio. Sin embargo, estos pacientes suelen tener una actividad física limitada, lo que podría equilibrar el gasto energético total. O sea, aquí lo que tienen que entender es que desde el punto de vista del gasto energético basal, pues el aumento energético es, o sea, latente en estos pacientes. Está aumentado el gasto energético porque disminuye el consumo de oxígeno, se genera una desnutrición y esto compromete todos los sistemas y eso trae como consecuencia de que la demanda de nutrientes sea mayor. Pero debido al estado de estos pacientes no tienen una actividad física elevada y esto nos puede incluso ayudar y puede ser una ventaja a la hora de propiciarle los nutrientes y puede equilibrar pues ese aumento del gasto energético que se encuentra comprometido. Efectivamente, la elevación en la resistencia de las vías aéreas, así como la ineficacia de la musculatura respiratoria, supone un esfuerzo adicional que determina un mayor consumo de oxígeno y por tanto un hipermetabolismo, ¿sí? Recuerden, tenemos millones y trillones de células que necesitan de oxígeno. Si el aporte de oxígeno empieza a estar comprometido, pues aquí yo pienso que lo más importante sería realizar una hiperventilación con el aporte de ciertos equipos para que el paciente tenga un consumo de oxígeno adecuado. Aquí hay que hacer chequeos para ver la saturación de oxígeno, para ver en qué porcentaje está el nivel de oxígeno, para poder nosotros propiciar aerosoles de oxígeno y no se comprometa el metabolismo del paciente y la demanda metabólicamente disminuya y así la desnutrición. Estos cambios son más notables en el efisema, más notables en el efisema que en la bronquitis crónica, por la mayor asinergia muscular y por ser más intensas las alteraciones de los factores de contracción muscular, como puede ser la tensión, duración y velocidad de acortamiento. Esto quiere decir que mientras que en el desnutrido simple existe una disminución habitual del gasto energético en reposo, el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por el contrario, existe un aumento, lo que puede contribuir a la pérdida de peso característica del enfisema. En los últimos años se atribuye un papel importante en la elevación del gasto energético a la mediación de las citoquinas inflamatorias, ¿sí? Ya hemos hablado, hemos recalcado mucho que son las citoquinas inflamatorias, así como al uso de determinados fármacos que contribuyen a ellos, especialmente los estimulantes beta-adrenérgicos. En la EPOC pueden haber alteraciones hemodinámicas. En la EPOC existen alteraciones de la capacidad de difusión alveolar, expresión de la disminución del lecho capilar, lo que unido a las dificultades existentes para incrementar de forma compensadora el gasto cardíaco, limita el aporte de oxígeno y de nutrientes a los tejidos. Si se considera el índice cardíaco, estos cambios son más manifiestos en el enfisema que en la bronquitis crónica, lo que implicaría una mayor limitación hemodinámica en el primero, en la génesis de la desnutrición. O sea que aquí nosotros, en la patogenia, vamos a una desnutrición que debemos suplir con alimentación y con suplementación ortomolecular para que no se comprometan otras estructuras y poder lograr pues la recuperación de nuestros pacientes. Existen otros factores, determinados fármacos como los corticoides ampliamente utilizados en la EPOC pueden contribuir incluso a la pérdida de peso al estimular el catabolismo proteico y la gluconeogénesis, ¿sí? Por eso, cuando vamos a dar
corticoides, que casi siempre los damos, debemos tener en cuenta la nutrición y no la tenemos en cuenta. Otros, por ejemplo, como la teofilina, determinan a veces digestivas. Ya de hecho, nuestro sistema digestivo está comprometido. Si damos teofilina, lo vamos a comprometer mucho más en forma de náuseas o vómitos que disminuyen la ingesta e incluso pueden ver modificada su vida media en función de comidas ricas en proteínas que aumentan su aclaramiento o en hidratos de carbono que lo disminuye. Igualmente, se ha constatado niveles elevados de dihidroespiandrosterona en el efisema. Esta hormona es muy importante. Se conoce como DHEA, es una prohormona endógena secretada por las glándulas suprarrenales. Es un precursor de los andrógenos y estrógenos. Habíamos planteado, bueno, la teofilina. Aquí debemos plantear que se usa para prevenir y tratar el resoplo, ¿sí? La respiración entrecortada y la dificultad para respirar, que puede ser causada por el asma, por la bronquitis crónica, incluso también el enfisema y otros tipos de enfermedades que afectan el pulmón. Y la teofilina relaja ya las vías respiratorias, facilita la respiración, pero recuerden que trae trastornos, trae problemas desde el punto de vista nutricional, porque compromete la gluconeogénesis y compromete el metabolismo de las proteínas. Y bueno, esta hormona, la dehidroepiandrosterona, la DHEA, pues es un precursor de los andrógenos y estrógenos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta que se produce, pues, elevaciones incluso a niveles hormonales, ¿sí? Que puede incluso también contribuir y acentuar mucho más la pérdida de peso y puede comprometer el estado nutricional del paciente. Y bajos niveles de testosterona en el bronquítico crónico obeso, todo ello atribuido a cambios que la hipoxia o hipercapnia determinan sobre la liberación de gonadotropinas y sus niveles hormonales. Entonces, aquí es muy importante que se tenga en cuenta que no solamente una afección en el sistema metabólico, ¿sí? Que va a contribuir a que el paciente baje de peso y que el paciente se desnutra, sino que también se va a comprometer incluso el sistema hormonal. Van a haber cambios hormonales que van incluso a comprometer aún mucho más el estado nutricional que presenta el paciente. También se ha comprobado, por ejemplo, que la hipoxia ejerce un esfuerzo estimulante sobre la liberación de hormonas hipofisiarias y suprarrenales. Bien, entonces nosotros en esta enfermedad, en las enfermedades pulmonares, debemos ver al organismo como un todo. Debemos ver cómo están los niveles hormonales, debemos ver cómo están las suprarrenales. Las suprarrenales se comprometen también porque habíamos visto que la enfermedad pulmonar compromete el sistema nervioso. Si se compromete el sistema nervioso, las glándulas suprarrenales están muy ligadas al sistema nervioso, y esto trae como consecuencia que se desencadenen otros factores, otra sintomatología, que incluso a veces en la clínica es muy difícil detectar, ¿sí? A veces un insomnio, a veces un estrés, un nervioso puede estar asociado a un deterioro de las glándulas que puede estar asociado a un problema pulmonar, como son todos los que hemos visto hasta ahorita. Entonces ya vamos a ver en esta última parte las repercusiones de la desnutrición sobre el aparato respiratorio.
No sé si hasta ahorita exista alguna duda, Isaac. Pues mira, hay una en el chat, dice Juan Llamas, las fases azul y rosada me explican la diferencia en relación respiratoria. Comenta que ya la contestaste, pero Arcadio nos dice, sería interesante hacer un testaje con cada producto para conocer cuál sería la cantidad adecuada de cada persona, sabiendo que una persona es distinta a otra y por lo tanto la reacción a cada producto es distinta. Comenta Así Juan me... Llamas, se me hace interesante la propuesta de Arcadio, veremos qué comenta el experto Borroto. Sí, por supuesto que... Mira, aquí en todo lo que ustedes propongan en la medicina ortomolecular es válido, porque lógicamente no, por ejemplo, este testaje no se ha hecho. Si ustedes realizan un testaje, aquí lo que sí yo voy a dar mi opinión, sería un testaje que puede durar años, o sea, puede durar 1 año, 2 años, porque para hacer un testaje tienes que tener pacientes, ¿sí? Y tienes que tener pacientes que tengan niveles bajos, niveles avanzados, niveles intermedios de la misma enfermedad para tú poder hacer un testaje. Sí se puede hacer. Conllevaría un trabajo muy laborioso, pero al final, por favor, o sea, el trabajo sería de gran magnitud científica. Entonces, todo lo que ustedes propongan hacer en cuanto a la medicina ortomolecular es válido, porque ustedes son los pioneros de la medicina ortomolecular. ¿Sí? La medicina ortomolecular se estudia en muy poco a nivel mundial, o sea, o sea, apenas ahorita se está empezando a estudiar en ciertas universidades, se están empezando a impartir diplomados y ustedes ya tienen un avance y todas las propuestas son válidas, nada más que sí tienen que ser con rigor científico y sí tienen que ser con una X cantidad de pacientes, pero sí se puede hacer, incluso yo también, pudiéramos juntar trabajo que no, lógicamente no lo va a realizar una sola persona, ¿no? Pero podemos juntar, por ejemplo, pacientes de la misma patología, ¿sí? Y ver qué dosis hemos utilizado, qué resultados hemos obtenido para realizar ese testaje. No sé qué opinen, pues, Isaac, no sé qué opinen nuestros compañeros de la sala. Arcadio dice que él lo hace siempre y que el resultado es magnífico. Exactamente, o sea, el resultado es magnífico porque la medicina ortomolecular da resultados magníficos y pues la investigación, pues lógicamente, aunque no sea aceptada por muchos, pues es magnífica también. Bien, pues son todas las dudas. Continuaríamos. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a esta última parte, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las repercusiones de la desnutrición sobre el aparato respiratorio. Recuerden que el aparato respiratorio, ¿qué es? El aparato respiratorio, si ustedes lo miran desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista nutricional, es un nutriente, o sea, está compuesto por proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, estructuras, hormonas, ¿sí? Que la base de todos estos componentes, pues son nutrientes, ¿no? Entonces nosotros debemos saber cuáles son las repercusiones que desencadena la desnutrición para poder suplir esas repercusiones y poder que esa repercusión y esa neutralización que nosotros vamos a hacer sobre el aparato respiratorio nos dé una ventaja, ¿sí? Para nosotros un tratamiento ortomolecular y poder tener resultados positivos. Entonces, vamos a empezar con carácter práctico. Se pueden dividir en efectos sobre la bomba respiratoria, ¿sí? A lo que se le llama parrilla torácica y musculatura, y sobre el diafragma, ¿sí? A su vez, se consideran modificaciones morfológicas, químicas y funcionales, ¿sí? Dentro de los efectos sobre la bomba respiratoria,
la dinámica respiratoria incluye la acción coordinada de tres grupos musculares formados por el diafragma, los intercostales y accesorios, y los músculos del abdomen. De los tres, el diafragma es el más importante, sobre todo en la inspiración, al estar constituidos por fibras del tipo 1, ¿sí? Aquí estas fibras son muy importantes en el proceso de contracción y relajación, y son fibras que en una enfermedad crónico-degenerativa como la CEPOC y otras patologías, pues están comprometidas, y esto trae como consecuencia, como vimos anteriormente, pues un deterioro en las funciones gastrointestinales y a su vez en las funciones metabólicas del organismo. Pueden haber también alteraciones morfológicas en la desnutrición. Se produce una atrofia de las fibras de los músculos respiratorios, tanto inspiratorios como expiratorios, con afectación especial del diafragma, cuyo peso y espesor disminuye, lo cual quiere decir que se afecta más la musculatura inspiratoria. La musculatura inspiratoria es muy importante para la entrada de oxígeno. O sea, si yo empiezo a perder masa muscular en esa musculatura inspiratoria, pues la fuerza con la que entra ese oxígeno no va a ser la misma, y pues esto va a traer como consecuencia variaciones tanto en la presión externa como en la presión interna del organismo, y se va a comprometer la entrada de oxígeno a las vías respiratorias. Bueno, ello se corresponde, bueno, dentro de las alteraciones morfológicas, ello se corresponde con alteraciones en el número, tamaño y distribución de las miofibrillas. Recuerden que las miofibrillas están constituidas por proteínas principalmente. Dentro de las miofibrillas pues se encuentra calcio, se puede encontrar magnesio. Todos estos componentes se pierden cuando las miofibrillas se empiezan a perder. Dentro de las miofibrillas también se encuentra el complejo actina-miosina, ¿sí?, que favorece a la contracción muscular, al ciclo contráctil. Todos estos componentes se empiezan a perder, empieza a comprometerse desde el punto de vista de estructurar esta musculatura, lo que pueden experimentar fenómenos de degeneración y rupturas por modificaciones en el contenido de calcio intracelular. En todas estas estructuras hay vitaminas, en todas esas estructuras hay minerales, en todas esas estructuras hay ácidos grasos, hay aminoácidos, hay proteínas que desencadenan su ruptura, se empiezan a perder cuando se disminuye el tamaño de estas miofibrillas. Estos son alteraciones de vista morfológicos, pero también hay alteraciones bioquímicas. Durante la desnutrición, el diafragma triplica la oxidación de aminoácidos de cadena ramificada, incrementándose los niveles de glutamina y alanina para la gluconeogénesis, lo que se acompaña de alteraciones de los niveles de lactato, piruvato, ATP y ADP a nivel de fibra muscular, que contribuyen a la presencia de fatiga muscular precoz. O sea, aquí hay que tener presente que están comprometidos ciertos aminoácidos que son importantes desde el punto de vista muscular. Está un lactato, el lactato del ácido láctico está aumentado. Esto trae como consecuencia que si por ejemplo no damos vitamina C, pueda comprometer al hígado, porque el hígado, cuando se inunda y se satura de mucho ácido láctico, se empieza a comprometer ciertos metabolitos bioquímicos, que trae como consecuencia que se empiece a afectar la gluconeogénesis, ¿sí? Además, la glutamina y la alanina, que son metabolitos no glucémicos o compuestos no glucídicos con los cuales se pueden formar glucosa
como están empiezan a comprometer también aún más esta gluconeogénesis, y esto trae alteraciones en los niveles de ATP-ADP, o sea, aumenta el ADP, el ADP en el organismo, adenosín difosfato, y disminuye el ATP, adenosín trifosfato, y esto desde el punto de vista energético, con la marcada disminución de oxígeno y el aumento de dióxido de carbono que se encuentra en estos pacientes, pues lógicamente no es nada considerable, no es nada beneficioso para el organismo de estos pacientes. Aquí tenemos también alteraciones funcionales. A desnutrición se asocia a debilidad de la musculatura respiratoria proporcional a la intensidad de aquella, lo que se traduce en disminución de los volúmenes pulmonares, incluyendo la capacidad vital, la ventilación máxima voluntaria al minuto y la capacidad residual funcional, junto a un aumento del volumen residual. En la desnutrición, disminuye la respuesta ventilatoria ante la hipoxia, posiblemente mediada a través de catecolaminas y hormonas. Es comprobado que dicha respuesta mejora con la renutrición, sobre todo con el aporte de proteínas. Recuerden, aquí hay que ver mucho la edad, ¿sí? Un aporte de proteínas sería pues muy beneficioso en la infancia, en la adolescencia, en los niños, en la adultez, pero no sería tan beneficioso en el adulto mayor porque no tiene las características enzimáticas para poder degradar esas proteínas. Ya un paciente, por ejemplo, de edad avanzada no produce mucho ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí en el paciente de avanzada edad pudiéramos dar aminoácidos y proteínas de alto valor biológico, de una buena digestibilidad, para que no se comprometan, ¿sí? Y se pueda mejorar esta respuesta. Se encuentra también alteraciones funcionales a los cambios dependientes del estado nutricional. Hay que añadir los inherentes a la EPOC. Efectivamente, creemos que puede ser hasta superior a la normalidad, sobre todo durante la inspiración, debido al mayor trabajo respiratorio, especialmente por la limitación del flujo aéreo. A ello contribuye también la asinergia torácico-abdominal y el aumento de la utilización de la musculatura accesoria. Se podría resumir considerando que la desnutrición determina un aumento de la fatiga de la musculatura respiratoria por un triple mecanismo. Vamos a ver cuál es ese triple mecanismo. A menor disponibilidad de reservas energéticas a nivel del propio músculo, descenso de la fuerza generable y dificultades para la adaptación a la relación fuerza-longitud en relación con los volúmenes pulmonares. Todo esto trae como consecuencia que existan una disminución del volumen de oxígeno, y esto comprometa y aumente el requerimiento de oxígeno en el organismo. Todo ello se acompaña de un desplazamiento hacia la izquierda de la curva fuerza-frecuencia, que supone una mayor generación de fuerza y una menor frecuencia de estimulación, pero estos mecanismos pueden verse seriamente modificados en presencia de EPOC. Pueden haber también alteraciones lógicas. Los estudios para analizar dichos corresponden fundamentalmente a modelos animales y se debe en esencia a dos fenómenos. Uno es la disminución del peso y cambios de tipo enfisematoso. Así se ha comprobado repetidamente el descenso del peso de los pulmones, aunque en menor proporción que el corporal, y que afecta preferentemente al contenido proteico, pero también al de grasa. O sea que aquí también el metabolismo de las grasas se puede ver
Morfológicamente, se aprecia la elongación de los espacios aéreos con tendencia al color, que con frecuencia se corresponde con destrucción de septos y disminución de los